¿Cómo están? Yo soy Mercedes Alvarado, esto es Otro Punto de Convergencia y hoy estoy con Edme García, mejor conocida como... La diosa loca. Eso. Edme y yo vamos a platicar hoy de muchas cosas. Yo creo que uno de los primeros puntos de convergencia que yo he tenido contigo es justo este entendimiento de que la poesía debe de estar fuera de las paredes del libro. Debe de estar también fuera de las paredes del libro. Está bien chido que la poesía esté en los libros. Quizá es, no quiero decir su espacio natural, pero quizá es uno de sus espacios más conocidos, de sus casas más habitadas. Pero bueno, la poesía tiene que estar en otros lugares, ¿no? Entonces, yo quiero que me cuentes por qué estás en este esfuerzo que compartimos y en el que hemos convergido de hacer que la poesía viva fuera de las paredes del libro. Uh-huh. Bueno, pues yo lo que pasa es que para empezar no entiendo por qué tendría que estar recluida en las paredes del libro nada más, ¿sabes? Para mí la poesía es lo que exuda la vida per se y después lo que sucede es que eso es una experiencia, eso no son palabras. Claro. Es una experiencia directa que te conmueve de tal manera que después quieres transmitírsela a los demás y es entonces cuando tratas de articularla en lenguaje y quizá la escribas, ¿sabes? También creo que la poesía originalmente es oralidad. Sí. No, esta cuestión de la página es totalmente decimonónica y por eso ahora nosotros creamos que la poesía es igual a literatura, pero para mí no es así. Por ejemplo, yo no creo que lo que yo hago sea literatura, no lo concibo como tal, no escribo con las leyes de la literatura. Escribo el trabajo, sí, no soy de las personas que nada más lo componen y se lo memorizan automáticamente, ¿sabes? Porque sí existen, yo sí lo escribo, pero cuando genero lo que hago como a nivel spoken word o poesía en voz alta, no estoy pensando ni el contexto de la literatura, ni en la tradición de la literatura, ni en las reglas de la literatura. No estoy pensando en nada de eso. Okay. Yo estoy concentrada en la experiencia y en el sonido. Es que esa parte es bien interesante, ¿no? Efectivamente, la poesía viene, pues el origen primero de la poesía como la conocemos hoy, es esta onda de los juglares que iban contando, ¿no? De qué había pasado en la batalla y con el caballero, y bueno, sí, claro. Quizá lo más conocido sea el Meo Cid, pero bueno, viene de esa tradición, ¿no? Okay. De cómo se lo contaban una generación a la que sigue y a la que sigue, y era la manera de decir, esto es lo que nos está pasando como pueblo, como tribu, como manada, ¿no? Y hay una musicalidad ahí en la poesía que, bueno, está como la poesía clásica, que tiene su musicalidad de los alejandrinos y las décimas y los sonetos, las estructuras muy clásicas. Y luego viene como todo este movimiento de la poesía oral, que tiene una música que es más bien interna, que no tiene que ver con el número de sílabas o con los acentos, ¿no? Que es una musicalidad interna del poema y que efectivamente se da pues fuera de las reglas. Sí, yo creo que es una lírica mucho más contemporánea, ¿no? En el sentido de que, como tú decías, no está obedeciendo a una forma establecida en la que tiene que haber tantas sílabas en cada verso, en el que tiene que haber cierto tipo de rima, en el que se tiene que hacer de determinada manera, sino que ya llegamos a un punto en el cual todo eso se ha hecho, pero también se ha trascendido, se ha roto, y entonces lo que nos queda es como todas las puertas abiertas, ¿sabes? Por ejemplo, yo dentro de la poesía en voz alta he conocido personas que gustan mucho de hacer décima espinela, por ejemplo, ¿no? O sea, que gustan mucho de recurrir a ciertas formas. Pero también hay otras personas que más bien están casadas con el verso libre, ¿sabes? Hay personas cuyas piezas son mucho más cercanas, por ejemplo, al contar historias, ¿no? A los cuentacuentos. No es tanto una cuestión como lírica, ¿no? Exacto, es más narrativa, ¿no? Es más sobre la peripecia, qué pasa con los personajes. Hay otras personas que lo hacen más acercados a la lírica del rap, por ejemplo, ¿no? Que buscan ese tipo de quiebres. Eso es interesante porque ahí la rima, por ejemplo, ni siquiera tiene que estar... No, si existe, no tiene que existir al final de cada verso, ¿sabes? Como en el rap puedes manipular en el momento que estás fraseando las cosas en tiempo real, sobre el tiempo. O sea, el rap es mucho más cercano a la musicalidad, ¿no? Entonces, la música es un arte que se desarrolla en el tiempo. Y como puedes jugar con eso, puedes jugar con el fraseo y realmente, digamos que la composición a nivel escrito no tiene las rimas donde tienen que ser, pero se escuchan. Pero se escuchan, tú las oyes en la ejecución, por la forma en la que frasea quien ejecuta. Y es como volver a escribir la música, ¿no? A mí eso me gusta mucho el spoken word porque es una disciplina o es una manera en la que
se está traspasando esa frontera entre la música y la palabra, que en realidad yo no sé si debería de existir como tal en nuestra concepción, ¿no? Al final, sí, si rima en medio, si rima al final, si no rima, el texto cae en donde tiene que caer, que es una cosa muy musical por sí misma, y que yo es de lo que más disfruto, la verdad, cuando estás haciendo poesía en voz alta. El lenguaje ya tiene un ritmo per se. Tú fraseas de una manera per se, ¿sabes? Tienes una prosodia ya establecida. Y entonces, para mí lo interesante, por ejemplo, con los textos es buscar cómo romper con esos hábitos que tengo. Okay. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, a mí algo que me repele es escuchar alguien ejecutar un poema con esta prosodia de poeta, porque vengo a contarte mi poema en este momento, vengo a entregarte mi poema, porque te tengo aquí enfrente. Dejo de escuchar lo que dice. ¿Me explico? Porque creo que este tipo de cosas son una careta, ¿sí? Que impide que la persona acceda a la experiencia real, en tiempo real, que la conmueve, que la traspasa, y donde tener esta cosa rígida que se repite y se, ¿sabes?, envanece, es imposible. Te quita. Es imposible. Sí, el ¿sabes? otro día platicábamos con el Mauricio aquí, que estábamos convergiendo también, ¿no? Y yo le decía que el ejercicio de hacer poesía en voz alta y de ir a aventar un verso a un bar, a un escenario, ¿no? Al camión, a donde sea. A mí me parece que lo que pasa ahí es que estás volviendo a hacer el poema. Al origen. ¿Tú vuelves a hacer el poema cada vez que Yo lo no estás vuelvo diciendo? a hacer el poema. ¿Lo vuelves a vivir? Sí. Sí. Yo cada vez que ejecuto... A ver, la preparación que yo tengo para hacer lo que hago es simplemente para crear una serie de caminos a través de los cuales en el momento en que es ahora, ¿sabes? Y corre, en ese momento yo pueda entrar a la dimensión en la que tengo la experiencia en tiempo real. Y entonces lo que yo hago es entrenarme para llegar a esa experiencia y cruzar esa experiencia, ¿sabes? Y cruzar esa experiencia enfrente de un montón de personas. Y cruzar esa experiencia con ellos en tiempo real. Con ellos. Es que ¿sabes? ahí está. Sí, o sea, es con ellos. no voy a hacerte el poema... No soy una grabación de mí misma repitiéndose a sí misma. ¿Sabes? Soy un momento en tiempo real que no se va a repetir. Y eso es lo que yo siempre estoy buscando. Qué bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Claro, es que es eso. Eso es lo único y eso es lo irrepetible. Eso es donde, para mí, estamos haciendo poesía. Cada vez, ¿no? Porque cada vez que yo te digo, aquí estoy poniendo las palabras y esto es una olla en la que todos estamos participando y de la que todos nos vamos a llevar algo. ¿O no? Esa ya es decisión de cada quien. Si lo también, aceptas, ¿no? También porque si se te ofrece, pero... Si la cachas, si no la cachas, si la autorrelacionas, si la dejas pasar. Si te resistes o lo rechazas o dices, estos rucos, digo, estos millennials no saben, ¿sabes? No saben de poesía, no me están gritando, whatever. Mira, yo creo que hay una cosa en la poesía que es vital para todas las personas, ¿sabes? Y es que al final todos queremos sentir algo. O sea, vivimos en un mundo en el que está glorificado el reino de la intelectualidad, ¿no? Y entonces en teoría todo el tiempo tienes que estar pensando y haciendo las cosas pensando. Pero en realidad somos seres sensibles que todo el tiempo estamos buscando, y más de una expresión creativa, ¿sabes? O artística, como le quieras decir, estamos buscando ser conmovidos. O sea, tú cuando vas a un concierto, no vas a pensar y analizar el concierto, vas a sentir algo, quieres sentirte vivo. Claro, sino uno sale de los conciertos de rock con el pinche corazón, la vibra, así que ¿no? te está sudando, ¿no? Que dices que esto me dio todo. Y ese es un buen concierto. Igual puedes ir a ver otro concierto en el que están ejecutando una música perfecta en términos técnicos, pero los ves como... Pero no te conmueve. Y luego, ¿no? O sea, como... Eso pasa. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Que al final el quid es que si tú quieres conmover a alguien, tienes que conmoverte tú. Y por eso es que te digo que esta cosa de la careta no funciona, porque se pone entre tú y tu sentimiento. Entre tu capacidad de conmoverte a ti mismo, dejarte atravesar por el poema otra vez. ¿Sabes? Es un punto muy vulnerable al que rehuimos todo el tiempo. Pero para mí es el único punto que vale la pena, si no, ¿para qué? ¿Para qué? Pues yo agarro y mejor leo el libro yo, ¿sabes? Bueno, yo sí creo que hay, de pronto cuando hablas de poesía, ¿no? O de literatura, sí creo que hay
yo creo que son dos ejercicios diferentes. Diferentes, exacto. Muy diferentes, Pero es que cada uno mencionaba al tiene su principio, naturaleza, ¿no? Ajá. Hay poesía que se escribe para La página. la página, que te demanda un grado de atención que implica, yo estoy en mi casa sola y me lo voy a leer. Es más, hay poemas que uno se los lee a sí mismo en voz bajita, ni siquiera te los lees en silencio, ¿no? Te los vas recitando en voz bajita conforme vas pasando el ojo por la página. Hay otros que te implican tanta atención que es un silencio absoluto. Y hay otros que lo que necesitan es eso. Que te invitan a cantar, ser ¿no? gritados, es ser cantados, es ser vividos en el momento en el que vuelven a ocurrir, ¿no? Dime quién es, no te voy a decir tu poeta favorito porque eso es demasiado, nadie puede escoger uno, pero de los poetas que te mueven. Mira, te voy a decir más bien como hay alguien que a mí me inspira mucho, y no como poeta nada más, sino como en general. O sea, y es Patti Smith. ¿Sabes? O sea, para mí esa es la onda, porque es una persona que no estaba pensando en, bueno, es que soy punk y tengo que hacer música, soy poeta y tengo que hacer libros, o soy, ¿sabes? Sí, no. Sino que simplemente se dejaba poseer por la creación, y si la creación era cantar, y si era bailar, hiciera escribir, era escribir, hiciera, claro. o sea, no estaba limitada por tener que obedecer a una categoría en la cual me tengo que desarrollar, porque entonces tengo que obedecer a esta identidad, volverme promotor de mi propio ego, terminar atrapado por él, ¿sabes? O sea, es lo que pasa todos los días, ¿no? Es como que es parte del ejercicio, pero es justamente lo que arruina el ejercicio, ¿sabes? Lo que arruina para ti. O sea, a lo mejor las demás personas ven el performance, les parece bueno y perfecto, pero si tú a través de eso te vas alejando de tu propia sensibilidad, ¿sabes? Por tener que promover a este personaje, entonces es nocivo para tu creación. Y es muy curioso que lo digas porque Patti es una mujer que ha vivido muy fuera de la norma, entendiendo además que vivir fuera de la norma no significa seguir ese otro cliché, ¿no? O sea, no tengo que estar siempre en contra de todo, no tengo que estar siempre en el borderline. Solo tengo que estar donde me siento cómoda. Es interesante, ¿no? Que la reina del punk sea una persona tan amorosa. Es maravilloso, ¿no? Sí, yo creo que eso reivindica la rebeldía. Claro. Claro, sí, es como tiene que ser, tal cual. Sí, Patti, gran Patti. Es una chulada. Patti seguramente no va a ver este video, pero le mandamos si por algún milagro Patti ve este video, por favor déjenle saber que la queremos mucho. Sí. Tendríamos que estarlo haciendo en inglés quizá, pero ya no nos verían los demás seguidores de Convergencia. Ese es un buen punto, ¿Por qué? Bueno, ya hemos hablado de esta musicalidad, ¿no? Pero ¿cómo es que la música llega por primera vez a tus palabras? No lo sé. ¿Dónde fue que dijiste, sí, a huevo, es con música, esto tiene que ser más sonoro que escrito? Nunca lo pensé. O sea, para mí es como una extensión de mí misma. Yo estudié composición y arreglos musicales. La música siempre ha sido una parte importante de mí. Siempre. Para mí la música es como seleccionar lo que vas a escuchar, es seleccionar un estado mental, ¿no? Así como la gente selecciona una droga para entrar en cierto estado, así la música, ¿no? Dependiendo de qué vayas a escuchar es lo que te va a provocar, te provoca estados mentales diferentes. Y entonces yo nunca me planteé, voy a hacer poesía, y nunca me planteé la cuestión de sí literatura, no literatura, sino que simplemente hice mi poesía, ¿sabes? Y seguí mi corazón en la poesía, y ahí es a donde me llevó. Iba caminando, ¿no? Pues sí, o sea, nunca fue rebelarme contra algo, ¿sabes? Decir, como ustedes no cantan, yo voy a cantar. No, o sea, nada más simplemente era lo que yo hacía naturalmente, ¿sabes? Y así fue como ocurrió. Y luego el caminito te llevó porque tú empezaste haciendo la poesía que no estaba en los libros. Yo empecé escribiendo mis poemas y leyéndolos en Radio UNAM a los 14 años. Y esa fue mi primera experiencia de leerlos en voz alta, ¿sabes? Como para otras personas. Pero ahí todavía era la cuestión de hacerlo en un micrófono, en una cabina donde sí había gente, pero no estaba toda la gente que te iba a ver, ¿no? O sea, seguía siendo como sí en voz alta, pero una cosa cuasi privada, aunque hubiera más personas. Y 10 años después, cuando tenía 24, fue que Javier Raya me invitó a ir a un slam, en el que primero me invitó a verlo a él, a leer su poesía, y después me dijo, güey, ¿por qué no vienes a leer tú? Y yo lo mandé a la fregada, ¿no? Yo le dije, o sea, ¿qué tengo que estar yendo? Era en el claustro de Sor Juana, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tengo que estar yendo a una pinche universidad, güey, academia hueva, a leer mis poemas, güey, para qué?
Un torneo. O sea, ¿sabes? Para mí eso no era importante. O sea, para mí escribir era una necesidad factual, no algo que yo hacía para lograr reconocimiento, para llegar a algún lado, para encajar en un parámetro. Pero dime una cosa, ahora cuando estás haciendo un texto, ¿piensas de pronto en el que lo va a escuchar? No. Nunca. Nunca. ¿Pero piensas en el sonido del texto? No. Pienso, o sea, percibo el texto, es que no lo pienso. ¿Sabes? Yo percibo el texto y trato de traducir la percepción que estoy teniendo al lenguaje. Por eso es que incluso en una de las piezas que voy a hacer hay una palabra en la que digo que hay sabidurías que no son lenguaje. ¿Sabes? Para mí la sabiduría trascendente no es lenguaje. Y para mí la experiencia del poema llega así, ¿sabes? Llega como... No lo puedo ni siquiera explicar, porque entonces todo el tiempo uno piensa que se narra las cosas cuando está pensando, ¿sabes? Como, esta es la línea primera del poema, no sé, o frases. Y a veces ni siquiera son frases, simplemente llega y yo trato de bajarlo al lenguaje, ¿ok? Y entonces los poemas, después, ya que está ahí, el esqueleto lo puedo trabajar más, ¿sabes? Y voy descubriendo realmente qué se trata el poema, por qué puntos pasa, hacia dónde va, cómo se concatenan las ideas, las emociones, la energía de cada parte del poema. Y cada poema tiene un carácter distinto. O sea, hay poemas que tengo que son muy sonoros y yo generalmente me apoyo mucho en las cacofonías. Y hay otros que no. Por ejemplo, hay uno que presenté en Brasil, que viene en este libro de Respira Poesía, que se llama Mujer no es tu culpa, y que yo estaba pensando que no iba a ser, o sea, yo no lo estaba pensando en hacer un poema, yo lo que veía en mi cabeza era estos discursos de los oradores afroamericanos, ¿sabes? En las iglesias, con toda esa pasión, con toda esa presencia. Yo decía, es que esto tiene que ser así, ¿sabes? Es algo que convoca, es algo que llama, es algo que reclama y que tiene que ser directo y duro. Y no es una cosa llena de tropos, es una cosa así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer, como traducir la experiencia. Muchas veces me han pedido que hable del slam mexicano, una bestia elusiva que ha causado desconcierto entre los eruditos literarios. El primer motivo de confusión son las múltiples descripciones, definiciones, interpretaciones y demás acciones que surgen de la capacidad de la bestia de cambiar de cuerpo, sexo, nombre, métrica, verso y ubicación geográfica, ideológica y cronológica en el universo. Entre los decimonónicos adoradores de la página, firmes sirvientes de las leyes imperiales y alados defensores de la Real Escritura como único vehículo de trascendencia, se rumora que si la bestia te muerde, su espíritu insumiso y lépero mágico musical dominará tu alma. Sus hiperaullidos estelares reverberarán desde tu corazón desatando un vórtice de viento, mandorla, portal cósmico de trueno capaz de aniquilar la gramática y la lógica. Si el slam mexicano te muerde, mutará tu código genético hasta transformarte en una criatura con aspectos de todas las bestias del mundo, que a partir de ese momento hasta el fin del Kali Yuga, junto a su manada aullará mandalas y poemas todas las noches del plenilunio. El slam mexicano come lo que sea, pero según el Fonca no necesita comida, bebe harto, pero toma poquita agua. Tiene millones de ojos y bocas infinitas, garras que son como sueños y armas universales invencibles. Sus atavíos celestiales brillan como 1.000.000 de soles y sus 6.099 lenguas de plasma simbran la imaginación de átomos y titanes anunciando el fin de la literatura. La bestia del fin del mundo contamina la retórica poética y reúne a los hijos del milenio que no leen y no saben escribir. Payasos que compensan con gritos su ignorancia. Queremos para la bestia la cicuta, claman los porteros de la pureza. Pero cazar al slam mexicano es infructuoso, pues cuando estás a punto de alcanzarlo, el tiempo-espacio se deforma y un hoyo negro te devuelve al punto de inicio de tu pesquisa. El único depredador natural del slam mexicano es una enfermedad autoinmune que le ataca cíclicamente, pues desde tiempos ancestrales pasa por periodos de juicio, envidia, sequía, dictadura carmesí y contaminación egológica. Pero cada célula de sus 1000 cuerpos tiene la capacidad de forjar una nueva criatura que junto a su manada aullará mandalas y poemas creando heliografías para que un día dejemos de cubrirnos el rostro con las páginas y poner un artefacto tecnológico entre nosotros y los otros como nosotros.
para que nuestro corazón se conecte a nuestras manos, una galaxia florezca en nuestra lengua y en símbolos vertamos la sagrada odisea de la conciencia. Tras las explosiones, la bestia renació de las cenizas para hacer de las palabras criaturas encarnadas a través del aliento, para que aunque no queramos escribir como los conquistadores enseñaron, podamos habitar poemas aún después del fin del tiempo.